supuesto. Doctor, ¿qué se va a hacer con esas personas que no se quieren vacunar? Porque también los hay. A ver, por lo pronto la obligatoriedad para el tema de la vacuna, al estar todavía en el proceso en fase 3 de investigación, no es factible. Yo creo que no quedan dudas de que hay un antes y un después de la vacunación. De hecho, nuestro primer indicador fue cuando hicimos el punto de corte en 60 años para comenzar a vacunar. Acuérdense que eran volúmenes chicos de vacunas que llegaban. Y nosotros con ese punto de corte ya tuvimos el primer indicio fuerte en lo que es la experiencia clínica, en lo que es la experiencia médica o del sanitarismo, que disminuyó la mortalidad y disminuyó la cantidad de personas internadas. Es decir, hubo una caída abrupta y llegó un momento que teníamos en la provincia una sola persona. Cuando nosotros ya vacunamos a los mayores de 60 años, una sola persona de más de 60 años internada en un hospital de la provincia. Es decir, más o menos como lo que sucede en otros países. El problema y las internaciones lo tenemos justamente con las personas no vacunadas. Las personas no vacunadas, no solo el problema es la persona en sí, por el riesgo de vida que puede llegar a tener, sino también que los no vacunados son el reservorio en el cual el virus se duplica y puede generar las mutaciones. Entonces, es fundamental que la gente tome conciencia de que no solo corre riesgo la persona, sino que a su vez la persona puede ser el lugar donde se generen las nuevas variantes que no son cubiertas por vacunas y volver de nuevo en este gran problema que fue la pandemia, ¿no es cierto? Entonces, instar a que la gente se vacune porque en este momento las vacunas que se están utilizando son eficientes para todas las variantes. ¿Sí? Ustedes seguramente ya escucharon hablar de la variante Mu. La africana. La africana. Claro, exactamente. ¿Y por qué sucede esto? África es la que en el mundo tiene los menores y más bajos porcentajes de vacunación. Claro. Entonces es lógico que en esos lugares donde haya posibilidad de que el virus replique, es el lugar donde es probable que se generen las nuevas variantes. Y esto es más o menos como la utilización de los antibióticos. Cuando uno con un antibiótico mata a todos los que puede matar, los que sobreviven son los resistentes. Entonces, con la inmunidad generada de la vacuna se da un proceso similar. Si nosotros logramos tener un altísimo porcentaje de personas vacunadas, lo que hacemos es evitar la replicación y de esa manera no generar la posibilidad que haya nuevas cepas que sean resistentes a la vacuna, que es el gran temor que existe hoy en la ciencia, ¿no es cierto? Es decir, las nuevas cepas o las cepas de interés y que no responden a la inmunidad generada por la vacuna son las que nos pueden llegar a traer problemas más adelante, y la verdad que eso es un gran problema. Nosotros apostamos a que prontamente estén dadas el final de la fase 4 para que al estar avaladas las vacunas estén incluidas en el calendario nacional de vacunación y que sean lógicamente obligatorias para todas las personas del país. Ministro, la Nación ha estado trayendo vacunas y de hecho este fin de semana, durante la semana, van a llegar más vacunas al país. ¿La provincia en ese sentido tiene vacunas? Sí, nosotros tenemos stock de vacunas. Tenemos stock de vacunas para vacunar con primeras dosis y tenemos stock de vacunas para vacunar con segunda dosis a la mayoría de las personas que requieren que hayan cumplido el tiempo de interdosis. Nosotros tenemos acopio de vacunas y tenemos garantizada para que aquellas personas que ya pasaron las 3 semanas si son Sinopharm o las 4 semanas si son AstraZeneca puedan ser vacunados. Es decir, esos stocks nosotros los tenemos y están en reserva, ¿sí? Para completar el esquema de vacunación. ¿Qué sucede? Una persona que se vacuna hoy con vacuna de AstraZeneca, recién en 8 semanas va a recibir su segunda dosis. Es un periodo de interdosis muy largo y eso hace que nosotros tengamos esa reserva y lógicamente se vaya acumulando. No así con la vacuna Sputnik, con el segundo componente. Con el segundo componente nosotros tenemos posibilidad de utilizar Moderna, que es una vacuna que entró en un número limitado y está habilitada para ser utilizada como segunda dosis, y también podemos utilizar la vacuna AstraZeneca. ¿Sí? La vacuna AstraZeneca se puede utilizar como segunda dosis de Sputnik a quien quiera vacunarse con esa dosis. Y tenemos un número importante de personas que está esperando la segunda dosis de Sputnik, que actualmente nosotros en la provincia estamos en el rango de los 38 años de edad, es decir, entre 18 años
y 38 años son los que todavía nos está faltando vacunar con el segundo componente de Sputnik. No así las personas, los esenciales, ni las personas que tienen comorbilidades en ese grupo etario, porque ya fueron vacunados también oportunamente. Y en lo que viene ahora en estos días, ayer en el COFESA se trabajaron algunas cuestiones que son muy importantes. Uno, la interacción con las áreas de educación del orden nacional y también con la expectativa de la vacunación a menores. Y la otra cuestión es justamente esta, es decir, cómo va a ser la estrategia de vacunación con este esquema de vacunas de Sinopharm entre 3 y 11 años, a sabiendas que de 12 a 17 nosotros ya contamos con Moderna y contamos con Pfizer. Entonces, básicamente lo que se está resguardando acá, de hecho hubo partidas de vacunas Sinopharm que llegaron a la provincia y que a sabiendas que iba a estar la habilitación, nosotros la tenemos a resguardo para ya comenzar a partir del 12 de octubre, que va a ser el lanzamiento oficial de la campaña de vacunación a menores, esas vacunas Sinopharm para ser utilizadas en nuestros chicos que deseen vacunarse, lógicamente. La vacunación para los chicos se va a hacer una estrategia similar a la de los adultos o se va a utilizar en las escuelas. En principio sí, es como que hay tres líneas de acción muy similares a lo que se viene haciendo antes. Una primera línea de acción, ustedes se acuerdan que nosotros vacunamos primero a los mayores de 60, después fuimos por los grupos de riesgo, después por lo esencial y después bajamos la edad. En lo que respecta a los niños, la estrategia de vacunación consensuada ayer en COFESA es justamente avanzar con chicos que tengan, de 12 a 17 ya los vacunamos porque ofrecimos Moderna y seguimos con Pfizer a los que tienen comorbilidades, ¿sí? Y vamos bajando la edad, en este momento estamos en 15 años, ¿sí? Para los chicos entre 3 y 11 años también se avanza con el mismo esquema, es decir, primero la vacunación va a ser destinada a aquellos chicos que tienen comorbilidades o que tienen mayor riesgo, como para protegerlos de un modo primario. Y después se continuará bajando los grupos etarios hasta llegar a los 3 años en la medida de que haya disponibilidad de vacunas y de dosis. Uno de los temas principales que ayer fue debate también en COFESA fue el posicionamiento de la Sociedad Argentina de Pediatría respecto a que tenían que tener ciertas certezas por parte del ANMAT para recomendar la vacunación en los niños. Bueno, esa situación quedó saldada ayer cuando la Sociedad Argentina de Pediatría, junto con el ANMAT, con algunos ministros que representan al resto de los ministros y con el Ministerio de Salud de la Nación, se plantearon cuáles eran los resultados de los estudios realizados en lo que respecta a la utilización de Sinopharm en niños, y bueno, y la Sociedad Argentina de Pediatría planteó que era material suficiente como para aconsejar que sí se comience el proceso de vacunación también en chicos. Esto viene siendo utilizado en China, en los Emiratos Árabes, en varios países del sudeste asiático, esta vacuna en niños entre 3 y 11 años, los resultados que forman parte del análisis científico en el cual accedió el ANMAT, fueran las herramientas que hicieron dar el sustento suficiente para que esta institución muy prestigiosa en el mundo, FDA, que es la Food and Drug Administration de Estados Unidos, y el ANMAT son de las mejores instituciones que tiene el mundo, ¿no? Junto con la Asociación Europea de Medicamentos. Entonces, tener el peso de esa validación es una validación muy importante. La Sociedad Argentina de Pediatría lo entendió de ese modo y por eso en las comunicaciones que se hicieron públicas ayer, en forma conjunta entre el Ministerio de Salud y la Sociedad Argentina de Pediatría, avanza con la recomendación para que se haga la vacunación. Días atrás, hará una semana, hubo un pequeño brote en una escuela de Pico Truncado. Una mamá, los 2 hijos, un compañero. ¿Eso está controlado? ¿Sabe si se replicó en algún alumno más? No, controlado. Con educación nosotros tenemos todos los protocolos armados justamente para detectar. Nosotros seguimos en pandemia. Existen todavía casos. Tenemos positivos todos los días, salvo algunos días que no tuvimos casos en la provincia. Pero el riesgo, en función de que se van liberando restricciones
esto asociado directamente al movimiento de personas siempre va a existir. Entonces, lo que se hace con educación y con los protocolos, justamente resolver rápidamente el caso, hacer las medidas que tenemos que tomar, acción sanitaria y acción epidemiológica, y de esa manera controlar el brote. Que va a haber brotes, de hecho lo venimos viendo en muchas localidades, ¿sí? Lo importante es rápidamente detectarlos y rápidamente hacer las acciones sanitarias que corresponden para evitar la propagación. Igual en un contexto en el cual, los brotes estos son brotes autóctonos, no son brotes venidos de otro lado, y que pueden llegar a tener interés sanitario muy grande. Es decir, las personas enfermas al estar vacunadas tienen una protección adicional, entonces el riesgo de internación o el riesgo de ir a terapia intensiva de fallecimiento siempre va a ser mucho menor al estar toda la gente vacunada. Y ahora aún más con este esquema de que lo que yo les había comenzado a comentar, las distintas etapas. Nosotros avanzamos primero con la etapa esta de vacunar a los chicos que tienen comorbilidades, que son básicamente los que van a la escuela también, ¿cierto? Entonces, la segunda etapa es vacunar disminuyendo el grupo etario. Una tercera etapa es la descentralización de la vacunación, principalmente, como lo estamos haciendo con los adultos ahora, pero para niños, es decir, vacunarse en los vacunatorios. Y la cuarta etapa sería el avanzar ya con esta estrategia de vacunación en los colegios, que es un poco el acuerdo que se logró o el consenso que se logró ayer en COFES. Es decir, avanzar con las distintas etapas para llegar a tener la mayor cantidad de gente vacunada posible. También, el 2 de agosto nosotros avalamos el protocolo de la UMPA para que comience a funcionar en sus 4 unidades académicas, un protocolo muy completo, muy preciso. Y nosotros hicimos la reconfirmación la semana pasada para que ese protocolo ya tenga principio de ejecución desde lo más pronto posible, sobre pedido de la universidad. ¿No es cierto? Es decir, la universidad no solo requiere la autorización de la autoridad sanitaria local, sino también de la provincia para poder comenzar las clases. Esa autorización ya se envió y, en un corto plazo entendemos que va a haber presencialidad, por supuesto en el marco de todo el cumplimiento de los protocolos y en el marco del riesgo que existe al movilizar gente, ¿cierto? Pero eso está también ya habría que charlar con la UMPA a ver cuándo se efectiviza, por lo menos en el Estado provincial ya está el ok para que sea hecho de esa manera. El principal concepto es que la pandemia no culminó, la pandemia continúa, que las medidas de cuidado hay que seguir teniéndolas, ¿sí? En lo que respecta al tránsito de personas, las restricciones de horario que había se eliminan porque adherimos directamente a lo que es el DNU. En las cuestiones de ingreso, también tomamos el concepto de nación en lo que respecta a que pueden ingresar a la provincia de Santa Cruz aquellas personas que estén vacunadas con al menos una dosis y que hayan pasado 14 días desde su aplicación, entendiendo de que es el periodo en el cual se va generando la inmunidad, y que lógicamente hagan la declaración jurada de síntomas de que no tienen alguno de los estigmas o de los síntomas característicos del COVID. En el caso que la persona no esté vacunada, sí va a requerir para subir al avión, para subir al colectivo o para entrar en alguno de los lugares nuestros de ingreso de vía terrestre, la necesidad de tener el hisopado negativo, porque entendemos de que es la medida de cuidado que tiene que seguir sosteniéndose. Después, el resto de las medidas son medidas de tipo general, en la cual insistimos con el tema de los aforos, con la distancia, con las ventilaciones, con los cuidados de las personas. Instamos a los municipios a que se haga la solicitud del carnet de vacunación. De hecho, lo que nosotros pretendemos es que haya mucha gente vacunada para que no tengamos riesgo, ¿no es cierto? Entonces, para hacer las actividades, muchas provincias implementaron obligatorio el carnet de vacunación para acceder a determinados eventos. De hecho, el fútbol requiere un esquema similar a nuestro. Para acceder a la cancha tiene que ser un aforo del 50%, ¿sí? Y tiene que tener sí o sí una vacuna y haber pasado 14 días para poder sacar la entrada que le permitirá acceder a la cancha.
Digo, en ese concepto es lo que nosotros impulsamos también en la provincia de Santa Cruz, de que haya una medida de cuidado con aforos, con cumplimiento de la vacuna y lógicamente con el cumplimiento de todos los protocolos de cuidado que son extremadamente necesarios para evitar que haya nuevos contagios y nuevos brotes. ¿Se podrá ver plasmado en algún documento eso para poder entrar a algún lugar? Es decir, algún carné o algo que diga que yo ya tengo las 2 vacunas o que tengo una. Bien, ¿Se podrá hacer algo de eso? Sí, efectivamente. A ver, el carnet primero existe en Mi Argentina, ¿sí? Que es donde uno puede bajar con un aplicativo, y nosotros estamos trabajando en la credencial que tiene doble soporte digital y soporte en tarjeta, que es no solo es destinada a la vacunación, sino también destinado a que sea un carnet sanitario. Es decir, este carnet sanitario nuestro que estamos implementándolo, estamos ahora en la producción del carnet, lo que hace es, mediante un código QR, decir sí, qué vacuna tiene, cuándo se vacunó, simplemente con el escaneo del celular, ¿cierto? Pero a su vez le da la posibilidad de acceder a la historia clínica electrónica, o al menos a un resumen de la historia clínica electrónica, y a su vez linkeado a lo que sería la libreta de maternidad e infancia. Entonces, mediante esta credencial, que es una credencial que tiene soporte magnético, soporte digital, pero también soporte físico, está la posibilidad de tener la vacunación como también el historial médico de cada una de las personas. Entonces, eso es lo que nosotros estamos ahora trabajando con el área de modernización. Ya están las primeras impresiones hechas, tenemos que comenzar a repartirlas, pero básicamente eso, en un formato digital y en un formato físico, la persona va a tener la posibilidad de contar con esta herramienta que le permita no solamente saber si está vacunado, qué dosis, cuándo y demás, sino también los antecedentes médicos de la persona, que nos parece como de vital importancia de que uno pueda llegar a contar. ¿Eso a partir de cuándo va a estar? Y eso ya está en funcionamiento, el proceso de impresión de las tarjetas. ¿Y cómo se va a entregar? Y se va entregando en función del cumplimiento de la vacunación. ¿Y aquellos que ya cumplimentaron las 2? Exacto. Pueden ir a retirarlo, digamos. Eso sí, lo vamos a anunciar oportunamente porque es una logística gigante y son, tengan en cuenta que llevamos casi 375.000 vacunas aplicadas. Entonces, a 200 y tantas mil personas, y que en realidad va a ser prácticamente la población de Santa Cruz que va a tener el carnet. O sea, nosotros comenzamos ya con este proyecto piloto, se van a entregar las primeras credenciales en estos próximos días, y bueno, la idea es que toda la población las tenga.